Sigma, la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, les presenta su programa Tertulias Geodésicas con el ingeniero Alexander González. Saludos por el mundo a toda la comunidad geodésica venezolana y en general, donde quiera que se encuentren. Desde la ciudad de Houston, Texas, les habla su anfitrión Alexander González, ingeniero geodesta, promoción 1986 de la Universidad del Zulia, para llevarles una nueva entrega de la serie de programas que hemos denominado Tertulias Geodésicas, bajo los auspicios de Sigma, la red global, los cuales nos hemos esmerado en producir para rendirle homenaje a todos aquellos profesionales, profesores, académicos que de una u otra forma hayan contribuido a la formación, el desarrollo, la difusión de la geodesia y disciplinas afines en Venezuela. ¿Quiénes somos? Sigma es la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, Sigma con doble G, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en las diferentes partes del mundo. Como parte de nuestra misión, estamos comprometidos en brindar soporte estratégico a los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésicas y afines para potenciar las oportunidades de trabajo, el desarrollo profesional integral y su liderazgo dentro y fuera de Venezuela. Para mayor información y detalles de cómo ser parte de nuestra organización, visítenos en nuestro portal www.sigma.world o síguenos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube bajo Sigma Red Global. Razón de ser del programa. Como lo mencioné en la introducción, el motivo principal que nos mueve a realizar esta serie de programas es la de brindarle un espacio audiovisual a aquellos profesionales, profesores, empresarios y similares que de una u otra forma hayan contribuido con la formación, desarrollo, promoción y difusión de la geodesia en Venezuela. Conocer un poco sobre sus coordenadas de vida y dejar constancia de su legado en forma audiovisual en las redes digitales para las futuras generaciones. Nuestro invitado de hoy es el profesor Jesús Eduardo Morón Irausquín, ingeniero geodesta de la Universidad del Zulia, promoción 1965, con posgrado en Ingeniería Geodésica 1989, profesor jubilado de la Escuela de Geodesia de la Facultad de Ingeniería y profesor emeritus de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la misma Universidad del Zulia. Con más de 30 años de experiencia en docencia académica, miembro fundador de ASOBIC con el número 007, asesor a nivel municipal, regional y nacional en temas tales como catastro, cartografía, ordenamiento territorial y demarcación de límites internacionales. Además, fue director regional del antiguo Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el estado Zulia. Ponente, panelista y conferencista de un sinnúmero de eventos dentro y fuera de Venezuela, con varias distinciones y condecoraciones al mérito recibida a lo largo de su fructífera vida profesional. Para mí y para Sigma es un inmenso placer tenerlo con nosotros en esta nueva entrega de Tertulias Geodésicas,
para conversar y conocer un poco sobre sus coordenadas de vida. Bienvenido, profesor Morón. Desde esta distancia en la que nos encontramos hoy, geodésicamente medible, geodésicamente estimulable, geodésicamente apetecible. Muy bien, gracias Alexander. Gracias No, a Sigma. Aquí estamos. Bueno, como verán, el profesor se encuentra en el estado de Florida y yo me encuentro, como se lo dije en la vez pasada, en el estado de Texas, exactamente en los alrededores de Houston. Entonces ahí hay un arco geodésico que el profesor quiso describir con su introducción, que es medible, por supuesto. Estamos con en un diferente uso horario, o sea, hay una diferencia de 1 hora, ya se dan cuenta de la magnitud de ese arco. Ok, profesor, de nuevo, bienvenido. Un gran placer volverlo a ver y compartir con usted este tiempo. Diga su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. Mi nombre completo es Jesús Eduardo Morón Irauquín. Nacido en la ciudad de Maracaibo el 22 de marzo de 1940, un Viernes Santo. De allí creo que viene mi nombre. Qué bien. Pero entiendo que en su círculo más cercano lo llaman Chucho o Papachucho, ¿cierto? Sí, es la identificación familiar que he tenido desde mi niñez, porque a los Jesús en esa época lo llamaban Chucho. Y de acuerdo al tamaño que tenía, bueno, era Chuchito o era Chuchote. Y mis nietos me llaman, y mis bisnietos me llaman así Papachucho. Qué bien. ¿Podría describirnos brevemente cómo era su núcleo familiar donde usted nació y creció? Caramba, en los años 1940, en Venezuela teníamos una situación familiar bastante dispersa y muy exigida de traslados debido a que la industria petrolera se estableció en una fase de vida en nuestro país. Y de allí entonces tuvo la necesidad de recurrir a unos lugares distantes de Zulia para buscar una mano de obra que era necesaria o indispensable para aquella época. De allí es que en el Zulia, por ejemplo, llegaron muchos andinos, muchos orientales y muchos coreanos. Mi padre nació en la península de Paraguaná y se trasladó a la ciudad de Maracaibo en búsqueda de esa fuente de trabajo. De origen campesino paraguanero, que indudablemente las condiciones de esa zona todavía siguen siendo en forma natural bastante restringidas, y llegó a la ciudad de Maracaibo con las expectativas petroleras y dada su condición física y vamos a decir, y su nivel de instrucción, que para aquella época se podía alcanzar en Venezuela, fue incorporado como un vigilante en la zona del Lago, en la ciudad de Maracaibo. Así que él formó parte de aquellos primeros individuos que dieron origen a ese término español nacido en el Zulia, que se identifica como un guachimán. Está bien. Ahora, ¿cuáles fueron sus escuelas, liceos, colegios, donde estudió? Caramba, en aquella época estaba el proceso de desarrollo de la educación en Venezuela, siguiendo, perdón, siguiendo una etapa de desarrollo lento. Fundamentalmente habían algunas pequeñas escuelas nacionales. Yo fui incorporado en los primeros momentos en una escuela nacional llamada Tulio Febres Cordero, que esa ya no existe, bueno, rápidamente fue desaparecida.
y luego más adelante ser orientado en la enseñanza de las primeras letras por maestros que llamábamos que en aquella época escuelitas, ¿ok? Y para luego más adelante incorporarme ya cuando tenía 8 o 9 años de edad, pude ser incorporado a la educación formal en la Escuela Municipal El Maura Chávez en la ciudad de Maracaibo, de donde egresé en el año 1954 para luego pasar en la siguiente fase al Liceo Guaral a estudiar la secundaria hasta el tercer año, que educación secundaria que concluí en el Liceo Nocturno Udón Pérez en el año 1960. Esa fue unas restricciones de la época que hoy en día, por supuesto, ya están altamente superadas en nuestro territorio. Fue superada con algunos inconvenientes, pero bueno, ahí vamos. Ok, 1960, entonces estamos ya, que culminó su etapa de secundaria. ¿Cómo y por qué decidió estudiar la carrera de geodesia? Caramba, en el año 1958 hubo un proceso de cambio de administración política en Venezuela que dio origen a que se reformulara el sistema educativo. Y el sistema universitario comenzó a hacer ofertas o a hacer planificación para ofrecer algunas carreras con horarios vespertinos y nocturnos a requerimiento de mucha población trabajadora que no había podido continuar sus estudios de educación superior por diversas circunstancias. De modo que la escuela de geodesia, que fue una oferta nocturna en principio, fue uno de los atractivos que teníamos muchos que estaban incorporados a las jornadas de trabajo diario. Y eso por un lado. Y por otro lado, yo en ese momento estaba desempeñándose como aprendiz de dibujante en la compañía Shell, allá en la ciudad de Maracaibo, y era un dibujante, un aprendiz de dibujante que hacía los trabajos en limpio de los geólogos que trabajaban en el campo. De tal manera que ya por allí fue un atractivo muy importante y una decisión muy oportuna que tuve en aquel momento para comenzar a estudiar ingeniería geodésica. Una pregunta, ¿en esa época era por año, por semestre? Era por año. Era por año. La escuela inicialmente se ofertó con un plan de estudios para completar la carrera en 4 años. Y en el tercer año, con el tercer año aprobado y previa ejecución de los trabajos prácticos obligatorios de 4 semanas, se obtenía el título de agrimensor. ¿Y usted optó por él? Sí, opté por él cuando ya estaba trabajando en paralelo en la Municipalidad de Maracaibo, en la dirección de catastro en principio, luego en la jefatura del Departamento de Topografía de Ingeniería Municipal. O sea que usted en el día trabajaba y en la noche iba a clase. Sí, en el día trabajaba y en la noche iba. Pues yo tuve que retirarme de la Shell porque cuando me incorporé a la escuela en el horario nocturno, vespertino, las clases comenzaban a las 4 de la tarde y la compañía trabajaba hasta las 4:30 de la tarde. Yo pedía la media hora esa de compensarla a lo largo del día, pero me fue negado porque me dijeron, no, aquí se viene a trabajar y no a estudiar. Entonces, bueno, yo me voy a estudiar. Me fui a estudiar. Qué estricto. Ahora, en esa época, ¿cuál profesor le dejó la huella más indeleble en usted y por qué?
caramba, de entre el profesor que me dejó la primera huella, vamos a decirlo así, fue el profesor universitario. En la universidad fue un profesor que nos trabajó mucho, nos orientó bastante en un llamado curso introductorio. En aquella época se tenía la obligación, el aspirante, de ingresar a una carrera universitaria, de seguir en nuestra institución. Ese fue el profesor argentino Carlos Ares, que me dejó marcado con su forma de hacer su enseñanza en el aula. Fue bastante orientador en ese sentido y muy enfático, como buen argentino, que también lo caracteriza a ese tipo de nacionales. ¿Y qué materia se le hizo más difícil en su carrera? Caramba, como materia difícil, no puedo calificarla con ninguna, ¿no? Sin embargo, llegué a tener algunos, vamos a decir así, inconvenientes, y recuerdo que solamente en una de las materias, en el caso de Astronomía 2, me fue exigido por el profesor la presentación de un examen adicional. Es el único, vamos a decir así, tropiezo que se pudiera decir que tuve a lo largo de mis estudios en la carrera. Ok. ¿Alguna anécdota adicional que recuerde de esa etapa estudiantil universitaria? ¿Le gustaría compartir? Bueno, caramba, es algo difícil porque son varias situaciones por las cuales uno pasa cuando es un estudiante universitario, ¿no? Hay cosas en las cuales a veces uno se alegra, la mayoría de las veces se alegra más y otras veces se entristece, ¿no? O le causa conmoción. Quizás no podría precisar un evento, vamos a decir, más desagradable. O agradable, no tiene que ser desagradable, puede ser agradable. Bueno, entre los agradables, bueno, ay, caramba. Eso es como cuando uno está allí al lado de sus compañeros y bueno, uno dice, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Eso es algo que es difícil, vamos a decir así, precisar a tantos años después, ¿no? Ok, pero en esa época también el pensum les exigía hacer el trabajo de 4 semanas de campo. El trabajo de 4 semanas era una de las prácticas obligatorias que todo, y creo que todavía existen, ¿no? Uh-huh. En aquella época teníamos la obligación de alejarnos de la casa y de la ciudad para concentrarnos en un campamento que estaba en el lugar donde se ejecutaba esa actividad práctica. Por lo general eran los campamentos cercanos o que pertenecían, mejor dicho, a las obras de ingeniería hidráulica que se hacían en aquella época en distintos lugares de Venezuela. Nosotros, de verdad, teníamos esa virtud, esa oportunidad de tener ese tipo de experiencia con las grandes obras de ingeniería de Venezuela. Qué bien. No, le pregunto el trabajo porque generalmente es ahí donde ocurren las mayores ocurrencias o vivencias que generan anécdotas. Entonces pensé que por ahí podía tener alguna de ellas, pero está bien, no hay problema. Ok, entonces ya estamos hablando de que se graduó de ingeniero, ya tiene su título. ¿Cuáles fueron los planteamientos de vida que usted tuvo que resolver, ya sean personales o familiares, una vez completada su carrera universitaria para seguir adelante? Caramba, mi gran ilusión al momento de obtener el grado era tratar de incorporarme a la vida profesional en la ciudad de Caracas, donde estaba la sede del gran, vamos a decir así, del gran poder de la ingeniería venezolana. Mi primer contacto o primera ilusión era cómo yo trasladarme con mi familia, que era poca, apenas teníamos una hija nacida en ese momento, y para poderme trasladar
a otra ciudad. Lo hice solo, pero las circunstancias de aquella época me obligaron a regresar a la ciudad de Maracaibo y optar por otras opciones, como fue la opción de dedicarme a la educación universitaria, ¿no? Pero fue un paso muy corto, de verdad. Apenas fue un par de años que tuve esas inquietudes formuladas para hacer un cambio de vida Ok, bueno, en todo el entorno. eso me da pies para hacer la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo fue esa experiencia laboral y cuál fue su mayor enseñanza que pudo sacar de ella? Bueno, mi experiencia laboral fue en la Dirección de Cartografía Nacional cuando fue incorporado como ingeniero geodésico, ¿no? Ahora, allí tuve una situación que enfrentar, una situación de tipo generacional. En Venezuela, para aquella época, existían dos niveles de profesionales en nuestra rama. Uno era el agrimensor y otro era el ingeniero. El agrimensor tenía una jerarquía en el escalafón de la administración pública venezolana de menor nivel que el del ingeniero. Yo me incorporo a trabajar a la Cartografía Nacional y me incorpora como ingeniero geodésico, teniendo que luego acompañar el trabajo con un grupo de agrimensores más antiguos en la Cartografía Nacional, pero que jerárquicamente estaban por debajo del nivel en el cual yo había sido incorporado. Y eso generó pues una serie vamos a decir, de inquietudes que se fueron manifestando en una forma progresiva que me obligaron a tener que cambiar vamos a decir, de expectativa en el desarrollo de nuestro país. Yo recuerdo que el director de Cartografía Nacional en aquella época, en una de esas discusiones, les dijo a un grupo de estos compañeros agrimensores, que eran muy respetables, indudablemente, les decía, pero gradúense ustedes también de ingeniero. Y eso fue lo que me motivó a que regresara a la ciudad de Maracaibo. Ok, o sea, usted renunció. Sí, yo tuve que retirarme de la Cartografía Nacional debido a esas circunstancias muy transitorias que estaban. Pero ya tenía algo amarrado. Sí, yo tenía un cargo allí. No. O sea, salir de cartografía porque sabía que tenía otra oportunidad en Maracaibo, ¿o no? ¿O se fue a Maracaibo? Sí. Ah, ok. Sí. Ok, entonces háblenos, ya estamos en la parte académica, vamos a entrar en la parte académica. Háblenos sobre el motivo principal que lo llevó a aceptar el cargo de profesor universitario y háblenos cómo fue ese proceso. Ese proceso fue mediante un concurso. En aquella época se estaban instaurando los primeros concursos para seleccionar el personal de ingreso y mi inquietud estaba porque ya había ensayado algunas, vamos a decir, labores de enseñanza en topografía y tenía ya marcadas esas inclinaciones, ¿no? De modo que eso fue el motivo principal. Además de que en la escuela, ya cuando nosotros egresamos en la segunda promoción, había la necesidad de incrementar el personal docente porque la población estudiantil que estaba ya en el nivel del ciclo básico, registrados para seguir estudios de ingeniería geodésica, había aumentado y significativamente y estaba planteado pues la necesidad de incorporar varios profesores. Por eso varios de los compañeros de mi promoción también fueron incorporados allí en esa oportunidad. Ok, bien. Ahora, una vez que ya aceptó el cargo, está nombrado, que entra en la nómina de universidad, ¿cómo fue la experiencia en su primera clase como profesor?
¿Qué recuerda? ¿Qué fue lo más difícil de ella? Lo más difícil era encontrarme con gente con que ya los había, vamos a decir, así conocido cuando ellos estaban a nivel del ciclo básico, porque estábamos todavía de compañeros de estudio, ¿no? Pero lo más difícil fue entender cómo darle clases en ese momento a un grupo de apenas 7 alumnos que tenía la escuela en ese momento, a nivel de topografía 1. ¿No? Entonces, esa fue, pues, vamos a decir, una primera impresión. ¿No? Y luego uno va teniendo otras cosas, ¿no? Muy, vamos a decir, muy conmovedoras, altamente conmovedoras. Como por ejemplo, ver entre ese grupo de alumnos a uno de mis compañeros del liceo Baral. Como yo a un compañero del liceo Baral le iba a estar dando clases. Eso fue lo que yo me hice la pregunta, ¿no? Pero bueno, son cosas que la vida así nos depara. Pero ¿le entró algún nerviosismo? ¿Alguna No, cosa claro, porque yo decía, bueno, aquí estamos mis compañeros de clase, ¿ok? Luego hubo otra circunstancia cuando un par de años después, par de años, porque en esa época los cursos eran por año, tuve como uno de mis alumnos al hijo del maestro que yo tuve en el 6º grado de educación primaria. Qué bien. ¿Ok? Y a él, el muchacho, que fue compañero, hijo del maestro, de mi maestro de 6º grado. Le voy a mostrar una foto para que me la describa. ¿La está viendo? Oh, allá está Guillermo Bravo. ¿Quién más está ahí que pueda conocer? ¿Y dónde fue esa foto y qué año más o menos? Allí está Guillermo. Es el único que reconozco. Sé que Guillermo y Bravo y yo nacimos el mismo día, el mismo Viernes Santo. ¡Wow! Sí. Muy apreciado, profesor Guillermo Santos. Sí, bastante. Lamentablemente, como se nos despidió. ¿Y ahora, ¿esa foto de qué año es, profesor? ¿Una idea de qué año es? Esa foto es del año 1965. ¿Y en qué circunstancias? Porque veo que están bien refrescados, ¿no? Estoy acompañado de una majestuosa dama que todavía me acompaña. Sí. Todavía me acompaña. Qué bien. Caramba. Ahora, y vamos con la segunda foto. ¿La puede describir? Esa foto es una de las prácticas de campo. ¿Año? No. Ahí también veo caras conocidas, pero... Sí. Sí, me parece que el que está en el centro... Ese año, a ver, por el tipo de aparato, Ajá. Un distanciómetro. Sí. Eso. Pero en fin, es una práctica, ¿verdad? Una práctica de una materia. Sí, una práctica. Eso fue, entiendo por el grupo, la forma como es. Este es en un distanciómetro electrónico, que era una novedad en aquella época, por supuesto. Sigamos con la parte académica. Durante ese periodo, ¿se planteó alguna meta académica o administrativa dentro de la carrera suya? Bueno, cuando uno ingresa como profesor y universitario, tiene una meta que cumplir, indudablemente, y está formulada por el mismo escalafón universitario. Mantenerse siempre con la vigencia con todas las herramientas para alcanzar el rango de profesor titular.
y eso es algo que todo docente universitario conlleva. Hoy en día hay otras exigencias paralelas que se deben complementar, pero en aquella época era una carrera de continuidad en el aula y en los laboratorios. De modo que siempre uno se formula, debo llegar a ser profesor titular. Y eso se logra con la constancia, la permanencia y la perseverancia. Y en la parte administrativa, ¿nunca pensó salir de los límites de la escuela, de la facultad, a aspirar a algo más amplio durante su carrera universitaria? Había en la parte, vamos a decir así, si se puede considerar como administrativo, era hacer prácticas o ejercicios de asesorías externas, que tuvimos la oportunidad de hacer varias de ellas en diferentes partes de Venezuela, porque la escuela tenía un reconocimiento, creo que todavía lo tiene así, que de una gran proyección nacional e incluso hasta internacional, porque llegamos a tener bastantes vinculaciones externas con universidades en Colombia, con el Centro Cartográfico de Panamá, con las universidades canadienses y la Universidad de Ohio, que también fue uno de los baluartes, además de las europeas, por supuesto, de Alemania. Okay. Que también fue bastante ilustrativo en ese sentido. Bueno, siguiendo con esa tónica, me pregunto, ¿cómo usted compaginaba esa actividad académica con el rol de asesor externo en esos proyectos de interés nacional en catastro y cartografía, como por ejemplo el proyecto Dinamo para la industria petrolera nacional? Esas eran unas actividades que se realizaban con una frecuencia, vamos a decir así, intermensual. Teníamos un cronograma que cumplir con los compromisos adquiridos con las instituciones. En este caso eran con algunas empresas afiliales de la antigua PDVSA. Y cumplíamos un rol en los tiempos de receso académico, trasladándonos a los sitios de campo que estaban exigidos en los convenios. Así, ahí íbamos 2, 3 profesores en conjunto, con el profesor Marcelino Lunar, con el profesor Melvin Hoyer, con otros. Siempre han sido buenos compañeros, fueron buenos compañeros en estas actividades. En este momento vamos a tener una intervención de un colega y un alumno suyo, así que démosle la bienvenida al compañero Luis Edgardo Yunis. Compadre, ahí lo dejo, pues. Buenas noches, ¿cómo está mi querido profesor Jesús Morón? Buenas, caramba, ¿cómo estamos, Bien, muy bien. Muy contento de participar en esta con esta entrevista de mi compadre y colega de Ingeniería Geodésica y compañero de tesis. Y con el profesor Jesús Morón, bueno, uno de los profesores más alegres que yo vi en la universidad, en mi paso en la universidad, y de una trayectoria impecable, además que sus clases siempre fueron muy amenas, muy agradables, y cada pregunta tenía una respuesta, no había dudas con las clases de levantamiento y control geodésico. Y yo recuerdo mucho en las notas que tomábamos, que eran tantos números, cuando uno veía los apuntes, pues veía muchos números en cada cálculo que hacíamos de proyecciones, transformaciones y todas esas cosas. Y hay una anécdota muy agradable que recuerdo del profesor Morón,
que él nos decía que en las campañas de mediciones o trabajos en campo, él tenía siempre en su mochila una hamaca, una porra o martillo, o mandarria, que era la que se usaba para uno clavar, me imagino, las cabillas y materializar puntos, y una cabilla de 1 pulgada, un trozo de cabilla de 1 pulgada de grueso. Yo le preguntaba, bueno, profesor, pero usted siempre menciona en esas campañas la cabilla de 1 pulgada y un trozo. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Y usted nos respondió, bueno, lo que pasa es que cuando uno cuelga una hamaca entre 2 árboles en campo, ¿quién te mece? Precisamente ese trozo de cabilla era para clavarlo con la porra y con el dedo pulgar del pie te mecías en la hamaca. Nunca me olvidó esa anécdota, profesor. De verdad que siempre la tengo presente y la cuento a mis amigos, a mis colegas y a los topógrafos y a todos los que trabajan con nosotros. Una anécdota muy agradable, además de todas las cosas que he aprendido con usted, mi querido profesor. Mi respeto y un abrazo muy grande. De verdad que estoy muy contento. Después de 35 años que nos graduamos, nuestra promoción tiene 35 años este año, bueno, volver. Y usted está más joven que nosotros, pues. Muchas gracias. Gracias, Juni. Caramba, qué gusto en verlo por este medio, caramba. Gracias, Alexander. No, a la orden. Me conmueve mucho. Gracias por su intervención, su mensaje y por haber refrescado la memoria, trayéndonos una parte jocosa en esta entrevista, en esta tertulia geodésica con el profesor Morón. Ahora, profesor, ya una vez devolviendo la película un poco de su vida académica y de su rol, ¿considera que su misión como profesor universitario logró sus objetivos de vida? ¿Y cómo se puede medir ese logro? Bueno, los logros, creo que en la vida universitaria de la enseñanza o de la docencia universitaria son temporarios, ¿no? Cada logro tiene una temporada y, por supuesto, cuando viene o se produce otra etapa, deben reformularse los logros, los alcances de diferentes maneras. De modo que al señalar algún logro puede ser, vamos a decir, calificado como un logro bastante bajo, porque la época así lo pudo haber exigido, ¿no? Pero el hecho de haber tenido esa oportunidad de trabajar y ejercer las funciones que desempeñé en la universidad y en la escuela como tal, son alcances que son, vamos a decir, inmedibles. No pueden ser, pienso yo, cuantificables para decir llegué a tal nivel o sobrepasé tal nivel. Otra vez, volviendo a hacer como que un análisis, uno no puede como profesor tomar como que fui asesor en tanta tesis, fui profesor guía en tanto trabajo para decir, cónchale, logré este objetivo. No, mira, yo creo que cualquiera de esas orientaciones pueden ser manifestadas como algo que es insatisfecho. Porque en la vida universitaria, caramba, yo creo difícil que una persona pueda decir yo estuve satisfecho completamente con lo que hice, con lo que logré. No, uno siempre queda con mucha inquietud, con mucha necesidad de proyectar más, de seguir más adelante. Cuando uno tiene que retirarse del aula frente a sus alumnos, uno siempre los consigue en la calle. Uno siempre está atento a lo que ellos pueden estar evolucionando. Uno siempre tiene que inspirarse en lo que ellos continúan, que más adelante de lo que uno puede hacer como profesor en el momento en que le toca la virtud de orientar su formación profesional. Esa es, creo que,
es lo más indicativo que podemos señalar, ¿no? Excelente, muy bien. Y yo creo que yo soy una prueba de eso con usted, profesor, porque también, como lo dijo Edgardo, igual, o sea, una referencia muy clara en nuestra época. Vuelvo con las anécdotas. ¿Alguna anécdota ahora como profesor universitario dentro de su claustro que le gustaría compartir? Caramba, yo tengo quizás recuerdo dos eventos que me marcaron un poco como profesor en la escuela. En una oportunidad, el director de Cartografía Nacional, el doctor Adolfo Romero, nos visitó en Maracaibo en la escuela y en ese momento teníamos un grupo que estaba realizando prácticas de 4 semanas en la zona de la represa de Manuelote. Y se me ocurrió, estaba yo de director de la escuela en ese momento, y se me ocurrió invitar al doctor Romero para que viera al grupo de alumnos en ese momento en trabajo de campo. Y fuimos hasta allá. A él le pareció, bueno, bastante interesante cómo estábamos desarrollando, haciendo ese tipo de actividad práctica con los alumnos, haciendo unas mediciones de una triangulación de control para la obra, etcétera, etcétera. Y al regresar a la ciudad de Maracaibo, él me comenta y me dice, mire, caramba, me parece bastante interesante y bien lo que ustedes están haciendo con sus alumnos, los están llevando a campo, pero hay algo que sí es verdad que no me gusta, porque no creo que sea lo conveniente de que le estén haciendo este tipo de experiencias, de transmitiendo este tipo de experiencias a los alumnos antes de egresar. Digo, bueno, ¿cuál es ese? Dice, mire, que los ponen a dormir en aire acondicionado. Y eso en Cartografía Nacional, mijo, no lo podemos tener. Eso fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y un segundo, vamos a decir así, caso fue en uno de los trabajos de las campañas que hicimos con el proyecto de Dinamo. Me acompañó en esa oportunidad el profesor Melvin Hoyer, que estaba recién egresado de su posgrado, de su doctorado en Alemania, y fuimos hasta la ciudad de Pariahuán a hacer una revisión de campo. Y nos tocó entonces un fin de semana allá. Teníamos que continuar eso en la semana siguiente en la que estábamos. Y le dije, bueno, Melvin, vamos hasta Cumaná. Vamos a aprovechar el fin de semana, sábado y domingo, vamos a Cumaná, que no estamos muy lejos. Y allí vamos a visitar, y iba a visitar yo a parte de la familia de mi esposa que está allá. Y fuimos a un lugar que está a orillas del Golfo de Cariaco. Y ahí conversamos con unos pescadores, y los pescadores nos enseñaron cómo ellos hacían la pesca con unas cestas que llaman mallas, algo así, que colocaban en un sitio en el lago, en el espacio acuático del Golfo, y en una noche, y a la noche siguiente iban a rescatar la captura que hacían con esas jaulas. Y el profesor Hoyer le pregunta al pescador, bueno, ¿y ustedes cómo logran precisar el lugar donde dejan esa cesta? ¿Y cómo pueden precisar ustedes el lugar donde la van a buscar? Y el pescador le dio aquella respuesta explicativa de cómo él lo hacía, observando, cómo observaba las estrellas, se ubicaba con esta, con aquella, con el otro y luego iba y precisaba el lugar y sacaba su cesta. Wow. El profesor Hoyer dice, ¿y a qué fui yo a hacer estudios de posgrado en Alemania? Posicionamiento preciso, muy bien, muy bien.
en esta parte teníamos planificada la intervención también en vivo de una persona que entiendo es muy querida por usted y ambos, y él también. Vamos a ver si la adivina. Licenciada en Educación, mención Biología y Química de la Universidad del Zulia. Master Science en Docencia para Educación Superior, Universidad Rafael Urdaneta. Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Zulia y jubilada desde 1996. Directora docente de la Luz entre el 88 y el 90. Gerente de investigación del Instituto para Conservación y Control de la Cuenca del Lago, ICLAN, 93, y vicepresidente del ICLAN entre 94 y 99. Gerente general de la consultora ambiental, Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales, INESTA. Ella no nos puede acompañar en vivo, pero les dejó este mensaje para que lo compartan. Director. Hola, gracias por la posibilidad de saludar a un gran amigo, a un hombre muy especial, al ingeniero Jesús Morón, Chuchito Morón. Conozco a Chucho Morón desde 1988, cuando bajo la rectoría de la profesora Imelda Rincón nos tocó dirigir, modernizar la dirección docente de la universidad. Él en la dirección de control de estudios y yo como directora docente. Luego nos tocó, por suerte, nos designaron, a él lo designaron director regional del ambiente y a mí vicepresidente del ICLAM, bajo la presidencia del ingeniero Lenín Herrera. En ese trabajo también hicimos equipo, porque ambas dependencias pertenecen al Ministerio del Ambiente, hoy Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Allí hicimos proyectos conjuntos y sé que en esa actividad Chucho Morón desarrolló una gestión impecable, como todo lo que él hace. Chucho Morón tuvo una participación muy importante en el crecimiento del organismo, en el crecimiento de la gente que trabajaba en esa dependencia. Y hay un elemento que caracterizó la gestión de Chucho Morón en el ministerio: pulcritud, honestidad, seriedad y competencia. Porque algo que caracteriza a Jesús Morón es que es un maestro. Y donde quiera que él llega, lo ejerce. Después nos tocó desarrollar otra actividad conjunta. Y esa ha sido la que más satisfacciones nos ha dado. Una vez que ya estábamos jubilados, Lenín Herrera, la profesora Ethel Rodríguez, mi persona y Chucho Morón, nos juntamos y decidimos crear una empresa de consultoría ambiental. En esa empresa tenemos 22 años. En el trabajo que hemos desarrollado acá en materia ambiental ha sido muy rico y nos ha permitido seguir haciendo escuela. INESPA, que es el nombre de nuestra empresa, es una escuela. Los ingenieros que nosotros hemos incorporado en nuestro trabajo, la mayoría de ingenieros muy jóvenes, los preferimos recién graduados para formarlos. Y lo hemos hecho. Y en esa actividad de formar a esos muchachos recién graduados, que saben muy poco de la materia ambiental, Chucho Morón ejerce aún una acción demasiado importante, porque sigue siendo maestro. Gracias, Chucho. Gracias por existir. Chao. Por favor. Dios mío. ¿Cómo es posible? Oh Señor, cuánto
Cuánta emoción. No esperaba esto. Por favor. Oh, Yo tuve que ponerme en confidente con una persona de su círculo familiar y salió el nombre de la profesora así, a flor de piel. Entonces no dudé en contactarla y involucrarla en esta entrevista que, repito, lástima que no pudo ser en vivo, pero el mensaje creo que nos tocó y ahí está para ustedes. Ahora, regresando a la cronología, jubilado desde 1991, pero entiendo que siguió dando clases como emeritus en la Facultad de Arquitectura. ¿Alguna añoranza de su época de pregrado que después que entró en el ciclo de jubilado? bueno, en este momento tengo un latido de corazón que me perturba para poder hacer unos buenos recuerdos de esa manera. Sí, sí, cómo no. Yo tuve, uno cuando se jubila, pasa un tiempo en que sigue concurriendo al recinto universitario, hasta que llega el momento en que uno de los compañeros de la facultad te hace la pregunta, pero bueno, tú no estás jubilado y hasta cuándo estás por aquí. Entonces es cuando allí uno comienza a decirse, ya es tiempo que me retire. ¿Ok? Pero es una añoranza. Y yo tuve algunas oportunidades de concurrir a la escuela después de jubilado en los primeros años, pero en estos últimos años no lo pude hacer, y hace un par de años estuve por allá y me dio congoja ver la situación física en que se encuentra nuestra querida institución. Es lamentable que así haya ocurrido. De modo que uno no deja de tener ese cariño, ese contacto con alumnos, aun cuando no los conozca. Aun cuando no los conozca, de verdad. Pero ya cuando uno identifica algún egresado en nuestra carrera y uno se siente como parte de él, no es. Y así he tenido algunas reacciones de algunos egresados en fechas posteriores a la fecha en que salí jubilado. Ahora, háblenos un poco sobre su pasantía por la administración pública, en particular en la parte ambiental. Bueno, fue una experiencia bastante interesante, ¿no? En el sentido de que vincular el ambiente, el conocer la administración del ambiente, es algo que no ha tenido en Venezuela en una enseñanza en las aulas nuestras. Pero la formación que tenemos como profesionales en la geodesia nos facilita comprender esa problemática y atenderla como uno debe atender las cosas cuando se las encomiendan para hacer el bien. De modo que no me resultó difícil adaptarme a ese tipo de actividad, y más bien logré tener allí un recinto donde hacer algunas prácticas docentes con los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Algunos así me lo han manifestado y me lo han reconocido, ¿no? Yo creo que tenemos, nosotros como profesionales de geodesia, tenemos el ámbito, el espacio natural para poder ejercer en cualquier momento, en cualquier circunstancia y con cualquier reto que se nos presente por delante.
Wow, vaya mensaje. Muy bien, profesor. Gracias. En ese sentido, tenemos otra intervención. Esta sí es en vivo, ya que estamos en la parte post-universitaria. Tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Véalo usted mismo. Adelante, profesor Lenín Herrera. Está en el aire. Oh, Saludos, señor. Chucho, ¿cómo estás? Muy Placer bien, caramba, verte, Lenín. escucharte y poder tener contacto contigo a la distancia. Es verdaderamente un honor poder intervenir en esta entrevista para realzar tus cualidades de hombre académico, profesional honesto, una elevada moral y una ética profesional indiscutible, que se merece todo el reconocimiento de sus alumnos y profesionales que comparten con espacio dentro de la ingeniería geodésica en Venezuela. Gracias, hermano. Oh, ahora sí es verdad que Alexander, Dios mío, ¿cómo tengo que resistir? ¿Ah? ¿Cómo tengo que resistir? ¿Qué le responde el profesor Lenín Herrera? ¿Ah? No, ¿qué respondo, Dios? Tengo un palpitar de corazón que me llena, no sé cómo explicarlo de verdad, hermano Lenín. Tú eres un maestro de dimensiones extraordinarias, un amigo ejemplar, fiel, sincero, honesto y solidario. Te mereces los reconocimientos del mundo. Oh, bueno, ¿qué hago, Dios? Oh, Bueno, Señor. para ponernos en contexto, el profesor Lenín Alberto Herrera nació en Maracaibo en el 51, ingeniero químico de luz del 73. Realizó posgrado de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Texas entre 79 y 81. Profesor e investigador de la Universidad del Zulia en el Instituto de Investigaciones Petroleras y coordinador de la Comisión para el Estudio de la Contaminación del Lago de Maracaibo. Ha dirigido cerca de 30 tesis de grado y dictado una decena de cursos de luz, además de haber producido, ejecutado y realizado decenas de proyectos especiales y asesorías en materia ambiental para diversas empresas. Fue secretario de la Universidad del Zulia durante el periodo 88 y 92, amante del arte y bueno, también fue presidente del Instituto para el Control de la Conservación del Lago de Maracaibo en el periodo del doctor Caldera. Así que es un honor tenerlo con nosotros, profesor. Gracias por su intervención y bueno, ahí les dejo. Si hay Gracias a ti por la invitación. Saludos. Vamos entonces, si quiere retomar la respiración. No me des más emociones así. No, ya lo que viene es parte gráfica. Ahora, profesor, ¿cómo termina siendo asesor, panelista y conferencista sobre los temas de demarcación de límites territoriales en Venezuela? Eso fue una inquietud que siempre tuve. Manifesté a lo largo de mi carrera universitaria. Uno de mis trabajos de ascenso, dos de mis trabajos de ascenso fueron relacionados con la materia limítrofe. Una con la materia limítrofe y otra con la materia limítrofe marina, de los espacios acuáticos.
Y eso me dio la oportunidad, pues, cuando la Dirección de Fronteras cumplió los 50 años de fundada en el año 1985, presenté un trabajo, uno de mis trabajos, a un concurso nacional que ellos llamaron, y me fue distinguido, gracias, en donde me dio pie a intervenir de alguna manera en algunos detalles del proceso de demarcación fronteriza. Eso me dio, por ejemplo, en una segunda etapa que trabajé en los primeros años de jubilado, regresé a Cartografía Nacional y me incorporé allí al equipo técnico, fue incorporado, que participó en la Comisión Binacional de Demarcación Fronteriza con Brasil. Allí realizamos todo un estudio para hacer el proceso de demarcación de la serranía de la Paragua, pero ese fue el trabajo que ha quedado pendiente todavía, ¿no? en la Comisión Binacional. Tuvo que ser suspendido por debilidades que teníamos en aquel momento. Eso fue, pues vamos a decir así, lo que me ha marcado y que todavía sigo estudiando, sigo analizando, sigo revisando, y estoy en este momento preparando un trabajo que voy a presentar quizás para enero o febrero, cuando tengamos algunas oportunidades más claras en nuestro país para hacer una exposición de detalle. Yo quiero quizás dirigirlo por estos mecanismos que hoy en día se disponen, y ojalá quizás a través de, incluso he pensado incluso que a través de el propio Sigma pueda quizás adelantar algunos detalles sobre. De modo que esa ha sido pues siempre mi inquietud. Yo he visitado varios sitios de la frontera, tuve la oportunidad de hacerlo en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil. Tuve un pequeño acercamiento, pero no puedo decir que estuve a lo largo de algunos detalles específicos de la frontera. Esa es la inquietud que todavía mantengo en vivo. Qué bien. Ahí le muestro una foto. ¿Nos podía describir? Eso me parece a mí como si fuera una de las famosas asambleas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ok. A donde estábamos concurriendo en alguna de estas asambleas. No recuerdo bien cuál de ellas, pero más o menos era el mismo escenario en todas esas reuniones. Pero una idea de qué año es ese. Upa. Eso yo sé por ahí como en el año 1900, en la década de los 70. Ok. Pero bien, o sea, participando en eventos internacionales, ¿ahí va como representante de la Universidad del Zulia o como del instituto, algún instituto de gobierno, qué sé yo? Iba como, era un aporte que hacía la Universidad del Zulia para integrar la Comisión Nacional ante el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que presidía la Dirección de Cartografía Nacional. Ok, correcto. Una pregunta técnica, y creo que la única que le voy a hacer en esta entrevista. En su opinión, ¿es el cambio climático un mito o una amenaza real para la humanidad? El cambio climático es algo natural, no es un mito, es algo natural, inevitable. Eso es algo que ha ocurrido en forma cíclica a través de toda la vida del sistema planetario, que no solamente ocurre en el planeta Tierra, sino también debe estar ocurriendo en los otros planetas que orbitan alrededor del Sol.
Los cambios de temperatura se van acumulando con la ocurrencia de eventos esporádicos imprevistos, como los que han ocurrido en los últimos años y los que están ocurriendo en estos días en el propio planeta. Las erupciones volcánicas, los movimientos tectónicos, los movimientos de las masas de agua, esos son reacciones propias de los movimientos orbitales alrededor del Sol y los que tiene el Sol alrededor de la galaxia. De modo que en cualquier momento no nos va a sorprender porque no nos vamos a dar cuenta, puede llegar un impacto estelar horrible que va a, no a destruir, sino que va a modificar las condiciones orbitales del planeta. Si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, ¿escogería de nuevo estudiar geodesia? Mira, cuando uno nace o renace, ya tiene una vida desarrollada antes. Lo que tiene es que seguir evolucionando. Si la vida actual nos enseñó que el aprendizaje humano es un indeterminadamente, vamos a decir así, progresivo, ¿okay? El volver a nacer nos va entonces a presentar una nueva situación y nos vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en nuestra especialidad que tenemos en esta época, podemos encontrar entonces que en el futuro vamos a tener un robot humanizado que nos va a mostrar cómo, con imágenes, cómo ha sido el lugar donde hemos renacido o donde vamos a renacer. De seguro entonces que nos tendremos que dedicar a la enseñanza de la heresia, porque ya fuimos enseñanza de la geodesia. Ok, entonces eso responde que también volvería a ser profesor universitario. Claro. Así es. Tenemos otra foto para que nos la describa. Oh, Ajá. esa es la moronera. Ay, Dios mío, ¿dónde están estas muchachas? Esa es la moronera de la primera, segunda generación. Falta la moronera de la tercera generación que va por ahí. Ya está en camino, ya está en formación, ya van 4. Sí. Que son los 4 bisnietos que todavía están ahí. ¡Qué belleza! ¿Ah? Sí. Gracias, Alex. Una bendición. Vamos a cambiar un poquito el tono ahora de las preguntas y vamos a ir a una sección donde primero le voy a decir una palabra y usted va a responder con otra palabra que la conceptualice. ¿Okay? Pero rápido, Bueno, sí. ¿cómo es? La Universidad del Zulia. Luz viviente. Ok. Aracelis. Cariño. Simón Díaz. Eterno tío. Maracaibo. Ciudad de luz. Basileo Esteller. Flaco interesante. Las Hijas. Las bebés queridas. El General Urdaneta. Epónimo zuliano. Los nietos y bisnietos. Los retoños del recuerdo del futuro. Venezuela.
país grande, país en tinieblas. Ahora, preferencias personales. ¿Escritor favorito? Ulla Pietri, ¿Un profesor o profesora? un profesor, profesora, vivo o fallecido. Como usted Un quiera. O profesor. sea, que Ángel Guarnieri. Ángel un Guarnieri. color favorito. Anaranjado, Número de la suerte. 14. Una gaita. Una gaita. No tengo así una gaita preferida. Las canto Comida todas, casi favorita. todas. Comida Una favorita. comida, las caraoticas. Una ciudad que no haya visitado y que le gustaría visitar. Londres. Un libro. Un libro. Caray. ¿Un libro leído o un libro por...? No, leído, Bueno, leído. Doña Bárbara. Ok, bien. Conozco. Ahora, preguntas de dos opciones. Me escoge una. ¿Astronomía o fotogrametría? Astronomía. ¿Los Roques o la Gran Sabana? Los Roques. ¿Jefe de departamento o director de escuela? La jefatura de departamento. ¿La Grey Zuliana o sin rencor? La Grey Zuliana o ¿O sin rencor? la Grey Zuliana, sí. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Ninguno. ¿Pastora o Gavilanes? Gavilanes. Gavilanes. Ajá, usted mencionó una foto que ya venía en camino. Bueno, en este momento la procesamos y se la trajimos ahora, ahí. ¡Épale! ¿De esa que estaba Ahí hablando? están 4. ¡Ay, Dios mío! Esos son los retoños. 2 chilenos Ok. y 2 norteamericanos. Así, qué bien. Entre 2. Caramba, qué bien. Dios me los bendiga. Ok, ya estamos llegando a la parte final ya de la entrevista, profesor. Pero, ¿hay alguna otra característica positiva suya, virtud, hobby, que no haya salido a la luz en esta entrevista y que le gustaría que la audiencia la conociera? Hay algo que tengo que no sé, no muchos no conocen. Fue mi proceso de iniciación en los grandes misterios. Recibí la luz cuando todavía estaba en la docencia universitaria, hace 25 años, y esa luz todavía la tengo resplandeciente. Ese es el mensaje que puedo dar en este momento. Muy bien. Ahora, para cerrar, ¿cuál es el mensaje que le gustaría enviar a las nuevas generaciones de profesionales de la geodesia y afines? A las nuevas generaciones de profesionales de la geodesia, la geomática y de la agrimensura, les diría en esta oportunidad que tengamos presente lo siguiente: que en nuestro arte detectamos y evitamos a tiempo equivocaciones, que sabemos en todo tiempo cuantificar la magnitud de nuestros errores, que aprendemos y enseñamos cómo lograr buenas exactitudes, que siempre actuamos con las más apropiadas precisiones y que finalmente debemos aceptar y compartir resultados
con mucha tolerancia. Wow. Wow. Muchas gracias, profesor. Antes de despedirme de usted, quiero que mostrarle algo que conservo aún. Esto que está aquí es una copia certificada, no se ve muy bien, del acta de formación de ASOBIC, la cual está firmada por usted y que conservo, ¿verdad? Porque fui presidente de ASOBIC y la verdad que me sentí muy identificado, la conservo y bueno, quería mostrárselo para que sepa que hay todavía por ahí papiros circulando de su época. Sí, señor. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, profesor, por su tiempo, por su mensaje, por todo. De nuevo, para Sigma, es un placer tenerlo entre nosotros. Y bueno, y le deseo lo mejor del mundo, mucha salud y a usted y a su familia. Y bueno, y que lo tengamos por mucho tiempo más entre nosotros. Para cerrar, hemos dado inicio hoy en esta entrega con una nueva sección a la cual hemos denominado las coordenadas celestiales de. Es un nuevo segmento donde haremos una pequeña reseña sobre aquellos personajes que partieron hacia otra dimensión, pero que igual dejaron huellas profundas en la formación de muchos profesionales. En esta ocasión hablaremos sobre las coordenadas celestiales del profesor Dr. Ángel J. Guarnieri. Tal como lo reseñara el profesor Badel en el volumen 1 del boletín GeoMail de 2009, sintetizar la biografía de este insigne maestro resulta difícil, incómodo, en razón de no señalar tantos aspectos importantes que lo distinguieron. Nada más cierto, profesor. El profesor Ángel José Guarnieri de Nicola nació en la población de Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina, un 25 de octubre de 1915. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires en julio de 1945 y su doctorado en julio de 1958. Durante el periodo de 1942 a 1960, ejerció la docencia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo, en San Juan, Argentina. En diciembre de 1960 llega a Venezuela e ingresa a la Universidad del Zulia, impartiendo docencia en las facultades de Ingeniería y de Humanidades y Educación. Para Luz, significó un brazo aliado en la dirección del Instituto de Cálculo Aplicado, en dictado de diferentes cátedras en las áreas de matemáticas y geodesia, así como su incansable dedicación a las labores tutoriales de tesis en cartografía, geodesia, mecánica celeste, entre otras. Fue maestro de maestros, virtuoso de las ciencias y profesional del trabajo intelectual. Invocaba su autoridad moral, sencillez personal, humildad y filantropía para dirigir y diseñar los sueños de la gente. Autodidacta. El reto a su capacidad e idoneidad era aceptar el desafío de los problemas. Muchas generaciones de ingenieros geodestas le recordamos por su entrega y pasión. Sus clases eran un auténtico enriquecedor encuentro con el saber, donde se entablaba una relación intelectual con el grupo, no importando cuán numeroso o reducido haya sido. Era un encantador de estudiantes y voluntades con hambre y apetito de aprender, hasta el ocaso de su vida. Sus dos principios básicos: no es posible detener el tiempo, lo posible es no perderlo. Y lo que de raíz se aprende nunca se olvida del todo. El alma del profesor Guarnieri partió hacia el sistema de coordenadas celestiales desde Maracaibo, Venezuela, un 26 de julio del 2000. Y desde allí sigue aún brillando en nuestra memoria con un valor de altura infinita positiva. A él, nuestra gratitud, respeto y admiración por siempre. Hasta aquí el programa de hoy.
Nos vemos en una nueva entrega de Tertulias Geodésicas. Les habló su anfitrión Alexander González. Saludos por el mundo y cuídense, que de los buenos quedamos pocos. Hasta luego. Sigma, la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, les presentó Tertulias Geodésicas. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarnos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos para el infierno. La Grey Zuliana, Juan Rosario.